Sí, bien, perfecto. Bueno, arrancamos. Obtener complemento ranking. Bueno, por lo que vi todos estaban bien encaminados. Acá voy a traer una función que trajo alguien, a ver. Que bueno, tienen que hacer un recorrido en el árbol y simplemente contar los elementos que son mayores a esta clave, ¿sí? Acá estoy trayendo algo que me compartieron. Bien, acá hay un recorrido, no sé, en orden, preorden, no importa, ¿sí? Pero bueno, lo que veo acá que está como a martillazos hacer que esta función resuelva todo. O sea, traten de no, fíjense lo que pasa acá. Llama a esta función recibe un árbol, no un nodo, y acá están casteando un nodo como si fuera un árbol. ¿Lo ven? Esto va a explotar. Eh, sí, claro. Eh, no, porque ¿qué tipo de dato es un hijo? Y vos lo estás casteando como puntero a árbol. O sea, conceptualmente, un nodo es un árbol, pero ¿se entiende? Pero vos lo estás casteando una estructura que es puntero a nodo como si fuera puntero a árbol. Bien, o sea, conceptualmente está bien, pero no puedes. O sea, el objetivo que tu solución que tenés en la cabeza, que está bien, que justamente un nodo es un árbol y eso, bueno, implementarlo en un algoritmo y que ese algoritmo funcione. Eso es como lo valioso. Entonces, acá lo que veo que está como a martillazos poniendo un algoritmo, ¿sí? Entonces, a ver, acá hay otro. Veamos este de acá. Contar mayores clave. Bueno, entonces acá contar mayores clave, bueno, recibe un nodo y se fija. Si el nodo es null, no devuelve nada. Si es mayor, mayores es igual a uno. Y después cuenta a izquierda y a derecha y devuelve. Bien, este pareciera que está bien. Entonces, desde el código cliente, me da algo. Uf, a ver, contar mayores. Está bien esto, ¿eh? Entonces, simplemente desde acá, ¿qué habría que hacer? Habría que llamar esa función con la raíz. Bien, a ver, ¿y esto va a estar bien? A ver, veamos. La definición sería la siguiente. Yo quiero saber en este subárbol cuántos elementos hay mayores a una clave. Inicializo eso con esto de acá, está bien inicializado en cero, y después cuento a izquierda y a derecha, incremento los mayores que ya tenía. Bien, bueno, esto parece que está muy bien. Sí, es una forma válida de resolverlo, está bastante bien. Hay también hoy otros enfoques que van a lo mismo. Bien, este pasó todas las pruebas, ya no hay discusión, está bien. Pero fíjense que en esencia lo que está acá es un recorrido de árbol que va procesando una variable. ¿Sí? Bien, la otra alternativa era también o pasar esta variable por parámetro, una dirección de memoria, esa variable, para que todos la vayan actualizando. O si no también utilizar una variable global que inicializo siempre desde acá. ¿Sí? Es como que son varias variables, eh, varias cuestiones, ¿sí? Quiero decir. Bien.
A ver, hagamos otra variante, que era la que, creo que era la que estaba apuntando Nicolás. Es utilizar una variable global por ahí, cantidad de claves mayores, ¿sí? También puede ser eso, no hay problema. Hay que inicializarla siempre y después hay que devolver eso. Esa es otra forma. Y acá se llamaría a esa función contar mayores, le ponemos así. Bien, y si es mayor, incrementa y luego contar mayores y no devuelve ningún valor, simplemente va contando los mayores y después se cuenta izquierda y a derecha. Son como, es el mismo algoritmo, ¿sí? Es como la misma idea, así que no. Bien, hay varias formas. Bien, acá hay errores, se obtuvo 1, se esperaba 12. Cantidad de claves mayores, veamos qué la estamos pifiando acá. Si es nulo, no hace nada. Caso contrario, cantidad de mayores. Bueno, no sé qué está pasando acá. Obtener complemento ranking. Aparte tengo el micrófono este que está haciendo un ruido raro. Eh, Tener complemento ranking. Contar mayores. A ver. Si es mayor, incrementa la cantidad. A ver. ¿Me escuchan? Porque se me rompió el micrófono. Bien. Tengo que. Bueno, a ver, veamos hasta dónde podemos seguir. Eh, entonces, ¿cuál es el error que tenemos acá? Sí, claro, pero yo la inicializo acá. No, ¿por qué? Si yo la inicializo siempre acá, esta no es la función recursiva. Llamo a contar mayores, paso la raíz, le paso la clave y devuelvo después esa variable. ¿No? Sí, claro, porque la postcondición de la función me dice devolver la cantidad de claves mayores. Yo acá estoy devolviendo ese valor. O sea, cantidad de claves mayores la inicializo en cero, hay cero. Llamo a contar mayores y contar mayores debería contar las mayores. ¿Sí? Es decir, que es incrementar esa variable global, cantidad de claves mayores. Entonces, ¿qué hace? Si no hay nada, no hace nada. Este else me suena, a ver,
Sí, sí, claro, es lo mismo. O sea, si no es distinto de null, labura, sí. Sí. Si hay un return falla. mm, A ver, no debería ser ese el problema igual. O sea, porque un return es salir. Es como si fuera una salida violenta. No es más que eso. O sea, cuando es un return que no está haciendo nada. Entonces acá es, si no está, no incrementa nada. Caso contrario, se fija si el ítem es mayor a la clave e incrementa las mayores. Y después, acá está llamando la otra función, por eso lo estaban dando. Ahí está. Teníamos un lío tremendo. Esta sería como otra alternativa. ¿Sí? Ahora sí. Es como, bueno, a ver, analicemos las dos alternativas que son iguales. Una utiliza una variable global, la otra es mejor porque esta ya resuelve todo y encima de forma recursiva. Yo me quedaría con esta por el buen manejo de la recursividad. ¿Sí? Donde está definido como un caso base, bueno, contar las claves mayores, bueno, a mí me dan un árbol acá. Bien, entonces te voy a contar los mayores. Por ahora son cero, ¿sí? Si esto es igual a null, bueno, devuelvo esas mayores. Entonces acá también podríamos haber hecho lo mismo, ¿no? Que dijiste. O sea, si no es distinto de null, avanzamos. Bien, si no es distinto de null, avanzamos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Bueno, si este ítem es mayor, bueno, lo debería incrementar, es lo mismo. Lo pongo en uno y después le sumo a izquierda y a derecha los mayores. Está buenísima esta función. Yo me quedaría con esta. Bien. Y bueno, y esta es una alternativa utilizando una variable global que puede servir para otro tipo de ejercicio. Si no, también se podría pasar por parámetro esta variable para que no sea global. ¿Sí? Y cantidad de claves mayores, ahora es local. Sacamos la variable global que tenemos. ¿Dónde está? Y se lo paso por parámetro. Pero le pasaría la dirección de memoria para que modifique mi variable local que está acá. Cantidad de claves mayores. Y le agregaríamos esto acá. Y simplemente acá habría que incrementar esa variable. Sí, es eso para agotar el ejercicio con todas las formas posibles de resolverlo, utilizando, entendiendo bien el alcance de una variable, visibilidad de una variable y demás. Una con una variable global, otra pasándole por parámetro, esa variable que va incrementando esa función recursiva. Y la otra es muy buena, es 100% recursividad la que hizo Ramón. Sí, eso es puntaje máximo. ¿Sí? Muy bien. Pero bueno, bien para repasar variables globales, variables locales, recursividad. Y este ejercicio en particular, si se fijan, es sencillo si uno se abstrae del problema de un árbol y lo trata como quiero recorrer todos los elementos. Si no tengo herramientas para recorrer un árbol, no conozco algoritmos, para recorrer un árbol, bueno, no lo puedo ni hacer al ejercicio. ¿Sí? Es como si no supiera hacer un for de un vector y tengo que resolver el problema de procesamiento de un vector. Y no sé hacer fors, no sé hacer ciclos. Bien, dejamos estas dos. Así lo podemos ir subiendo Slack. Bueno, con el de rotaciones cíclicas, me gustaría que lo planteen muchísimo ese ejercicio
y lo podamos trabajar. ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren que lo veamos ahora o quieren más tiempo para el ejercicio 1 del modelo 2? Así que querés más tiempo. Porque la idea sería que lo termines. Va, no sé. O el resto. A ver, vamos a hacer un planteo para el de rotaciones cíclicas. Que por ahí es distinto al que venís haciendo. Porque bueno, hay una resolución subida. Hagamos una alternativa a esa resolución para agotarlo. Voy a dejar un planteo, a ver, de ese ejercicio. Quisiera que lo terminen y que pase todas las pruebas ustedes, que lo terminen de 100% el ejercicio. Vamos con el modelo 2, a ver. No lo tengo copiado todavía. Uy, no. Vamos con el modelo 2. Bueno, bien. El tema es así, ¿no? Tenemos un texto principal, que podría ser cualquiera. Bien, ese sería el texto principal. Y después voy a tener otro subtexto acá adentro. ¿Sí? Cualquiera. Y yo quiero contar cuántas veces aparece esto en varias variantes acá adentro. ¿Sí? Esas variantes es lo que se conoce, acá está dado como rotación cíclica, le dicen, ¿no? Por ejemplo, una rotación, las rotaciones cíclicas de KSL que está ahí, ¿cuántas serían? Según la postcon, según lo que está dado ¿cuántas serían de acá? Cíclicas de KSL. Serían tres. Una, esta misma de acá, la otra SLK y la otra LKS. ¿Sí? Es decir que lo que yo quiero saber es contar cuántas veces está este conjunto de cadenas de caracteres acá. Bien. Bien, eso es lo que se quiere hacer, ¿sí? Eh, bien, bueno, está adjuntado ahí una resolución, que es una forma también de hacerlo. Yo plantearía otra estrategia para esto.
¿Qué les parece trabajar en lo siguiente? Hacer una función para practicar más el ejercicio uno. Hacer una función que me devuelva una matriz con todas las rotaciones cíclicas de una cadena de caracteres y después simplemente fijarme si alguna de esas filas de la matriz, cuántas veces está acá adentro, ¿sí? O sea, porque después es un... Nosotros habíamos visto un ejercicio parecido a este, que es el búsqueda por fuerza bruta, búsqueda en strings. Que este es, está contenido desde, no, no es este de acá, pero más o menos es lo de acá. Pero ese sería un buen planteo del ejercicio, ¿sí? Así de paso practican matrices, o sea, me gustaría lo siguiente. Una función, obtener rotaciones, que recibe una cadena, un texto, y devuelve la matriz con las rotaciones de eso, ¿sí? Y luego utilizar esas rotaciones acá para encontrar contar las apariciones, ¿sí? Es decir que yo después haría otra función que se llame contar apariciones, que no cuenta las subliminales, sino que para una cadena principal, ¿sí? Me fija cuántas veces aparece esta cadena, sin las apariciones subliminales, ¿sí? Bien, vamos a dejar el top-down de esta función utilizando esto de acá. Entonces ahora, ¿cómo podría utilizar esto para contar las apariciones subliminales? Obtendría las rotaciones, ¿sí? La cantidad de rotaciones tendría que calcularla también, que la cantidad de rotaciones, como ustedes dijeron acá, es siempre igual a la cantidad de caracteres. Obtendría la cantidad de caracteres del texto a evaluar y tengo la cantidad de rotaciones. Bien, luego llamaría a obtener las rotaciones. Obtener rotaciones es de un texto const char, y esto porque no está. Texto principal, no, texto de evaluar. Obtengo las rotaciones y después la cantidad de apariciones subliminales
las incremento desde acá. Mientras y sea menor a la cantidad de rotaciones, llamaría incrementaría la cantidad de apariciones subliminales utilizando la función que es la que cuenta las apariciones de una cadena dentro de otra, la que hace la búsqueda por fuerza bruta. En el texto principal y finalmente devolver la cantidad de apariciones subliminales. ¿Sí? Esto sería una... Acá lo que habría que ver es lo siguiente, que arrancamos, esto sería lo valioso de que tengan como herramienta. Tenían un quilombo para resolver, ¿sí? Que es, me dan dos cadenas de caracteres y quieren saber cuántas veces aparecen esta cadena en todas sus rotaciones. Bien. Entonces, ¿cómo evitar la parálisis de análisis cuando tengo un ejercicio tan complicado? ¿Sí? Bueno, entonces hicimos un bottom-up, es decir, pensamos una función que nos sea útil para después utilizarla. Que por ahí era esta, que era obtener una matriz con todas las rotaciones de un texto. ¿Sí? De manera tal de que para un subtexto ya tengan una matriz todas las rotaciones. Después pensamos en otra función que, dado una cadena principal y otra subcadena, me cuente cuántas veces aparece esta cadena acá. Sin rotaciones, sin nada. Esta misma cadena cuántas veces aparece acá. Bien, después contar las rotaciones, que la cantidad de rotaciones es igual a la cantidad de caracteres de una cadena, entonces acá tenemos una función útil. Esto que pensamos acá es como pensar cómo resolver después la función de abajo hacia arriba. Con estas funciones útiles, ahora ya puedo pensar el top-down de la función. Bien. Entonces, en ese camino, en lugar de pararme a terminar de hacer la implementación, antes de empezar a implementar esto, me puse a pensar cuál sería la firma de esa función, cuál sería la pre y la post condición en concreto, validar si con eso me va a servir para resolver el algoritmo principal, y una vez que ya tengo más luz sobre el top-down, ahora voy a hacer las funciones más difíciles, que las funciones más difíciles sin duda son estas dos. ¿Sí? La de obtener rotaciones y la de contar apariciones. En particular, contar apariciones es un algoritmo que vimos, que es de búsqueda por fuerza bruta, que bueno, tiene su complejidad. Lo vimos creo que en la clase de análisis de algoritmos, ¿sí? Cuando analizamos a ver si lo tenemos o no, a ver si es mentira, si es verdad, análisis de algoritmos. Veamos, a ver, antes de los algoritmos de ordenamiento, casos de estudio de análisis de algoritmos. Creo que está acá adentro. ¿Sí? A ver, espero que esté. Había varios casos. Creo que era el caso 2. Bueno, más o menos. Este es obtener índice de aparición. Bien.
Sí, es este algoritmo, pero con la variante de que no pare cuando obtiene el índice, no pararlo acá, e ir incrementando la cantidad de apariciones, ¿sí? Si está contenido, incrementar la cantidad de apariciones. Y siempre devolver esto de acá. ¿Sí? Vamos a utilizarlo esto. Bueno, y acá es con strings, esto sería con cadena de caracteres, pero es este el algoritmo en esencia, que es búsqueda por fuerza bruta de una cadena dentro de otra cadena. Este sería como el algoritmo más complicado de todos los que está. Y después acá el de crear la matriz, que bueno, por suerte es una matriz cuadrada, así que no es tan complicado. Es reservar en el heap una matriz de tamaño de n por n, donde n es igual a la cantidad de caracteres de texto. Y después copiar en la primera fila esa misma cadena, en la siguiente una rotación, en la siguiente la otra rotación. Entonces, me gustaría dejar planteado este top-down de ejercicio para que de paso practiquen generar matrices, porque bueno, matrices también se podrían encontrar en el ejercicio 1 y matrices dinámicas, de hecho, como esta de acá. Así que vamos a subir este planteo, a ver si también lo pueden terminar para hoy o si no lo terminaremos con los estudiantes del jueves. El jueves vamos a tratar de hacer otros ejercicios. Bien. Bueno, voy a ir subiendo acá los dos. Primero el modelo 1. Bien, este es uno y subamos también el otro que hicimos recién. Que de hecho me gustaría por ahí subir, bueno, la resolución que más me gustó es esta, la de contar mayores, esta de acá. Muy recursiva, muy buena.
Está tardando mucho, muy sospechoso esto. Bueno, ahora, bueno, más o menos con el ejercicio uno de consolidación, ¿ya tienen una buena idea del nivel de complejidad que se pueden encontrar en ese ejercicio? Eh, Me gustaría ahora pasar a que ustedes trabajen el ejercicio 2 de TDA de transacción. ¿Sí? No me acuerdo si era el modelo uno o 2, creo que el modelo 2 era. ¿Sí? Y sobre ese ejercicio hacer una resolución después de que ustedes lo hayan elaborado bastante, ¿sí? Me gustaría focalizarnos en eso ahora. ¿Bien? Bueno, les doy tiempo para que trabajen con el ejercicio 2 de transacción. Ahí, activé la grabación, volvamos. Sí, el ejercicio 2 de transacción. ¿Lo pudieron plantear? ¿Qué es lo que plantearon? Ujú, ok, perfecto. O sea, identificaron, eh, bueno, identificaron transacción y cuentas como TDAs, ¿no? Y bueno, lo que se pide acá es los puntos, o sea, transacción se lo pide completo, punto H y punto CPP, y cuenta solamente el punto H, ¿sí? Bien, eh, de cuenta punto H, porque hay un tema acá, ¿no? Que es este ejercicio es bastante clásico con el tema de transacciones. Imaginen lo siguiente, cuando alguien hace una transacción económica, ¿sí? Es decir, se va a crear una instancia de esa transacción. Vamos a, vamos a empezar para no dibujarlo en el aire. Vamos a pensar el punto H de una transacción para entenderlo, la problemática y qué sería lo ideal aquí. Bien, eh, es decir, va a haber una transacción. Bueno, va a haber una creacional y va a haber siempre una función destruir. No se vayan a olvidar esas dos. O sea, cuando ustedes estén haciendo un TDA y ya definieron que hay una entidad que se llama X, no se olviden la creacional y la de destruir. Y después continúen. ¿Sí? En particular, muchas veces la creacional hay que pensarla más, a veces no, dependiendo del dominio. Pero analicemos el concepto de transacción. ¿Sí? ¿Qué sería lo ideal de una transacción? A ver, es decir que ustedes van a hacer una creacional de transacción. Hay una función crear. Va a recibir parámetros, todavía no sabemos cuáles. Bien. Y esa transacción, ¿qué sería lo ideal? ¿Qué otras primitivas le podríamos agregar o qué se imaginan?
Ok, porque una transacción siempre tiene una cuenta origen y una cuenta destino. O sea, le agregaríamos una obtener cuenta origen. Voy a poner TRX, que es una abreviación transacciones. Obtener cuenta origen. ¿Qué más tiene una transacción? Obtener cuenta destino. Bueno, ahí hay un problema. O sea, una transacción es un TDA. ¿Sí? Es como que no... eh, ahí veo lo que tenés. Vos tenés te fuiste a pensar la función, las implementaciones, pero no pensaste el TDA. ¿Se entiende? Es como que tenés que identificar el tipo de dato transacción, donde una transacción va a tener una cuenta origen, una cuenta destino y un monto. ¿Sí? Y bueno, estos son, no modifican a la transacción. Bueno, ¿cómo pensaron la creacional de transacción? La función creacional y el monto. Bien, es como lo que tiene Nicolás en realizar transacción, pero veamos el problema de esta firma de Nicolás. A ver, voy a llevarla de acá del chat. Veamos esto. Fíjate, acá me imagino que la implementación le pedirá al código cliente, le pedirá de alguna forma el monto, pero una transacción debería tener, claro, es decir que acá el concepto clave es el siguiente. Una transacción siempre saca plata de una cuenta y lo deposita en otra y es un monto. Es decir que para crear una transacción, sí o sí necesito estos tres elementos. Una cuenta origen, una cuenta destino y el monto que quiero acreditar en la cuenta destino a partir de la cuenta origen. Bien. Ramón me mandó otro de acá, efectuar transacción. Vamos a poner esta otra función que está acá. Efectuar transacción. ¿Cuál sería la intención acá? Bien. Ok. Ahora fíjate una cosa. Con este enfoque, la función creacional debería llamar a tu efectuar transacción. Y efectuar transacción sería como una función, o sea, oculta. Pero el concepto acá de que una transacción, para crear una transacción y que sea una transacción, siempre necesito esto, origen, destino y el monto. Y después, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Cuáles son los detalles que va a haber que validar? Que el monto no sea menor a cero. Ok, ¿y qué más? Para que exista la transacción. Ustedes van a hacer una transacción del home banking, no sé, y ustedes no tienen plata y quieren hacer una transacción. No se puede. O sea, la cuenta de origen tiene que tener fondos suficientes y bueno,
Y la cuenta de destino, nada, una cuenta siempre se le puede depositar. Eso sería como los detalles. Bien. Bueno, eso no sé, ¿eh? Me parece, no sé, depende del tipo de cuenta. Ok, en todo caso, cuando ustedes tengan esas preguntas, ustedes lo que tienen, esos son, de vuelta son, entra dentro de lo que llamamos parálisis de análisis. Es como que podrían haber muchas complicaciones del tipo, che, pero la cuenta es de dólares, la cuenta es de crédito, la cuenta es corriente. Yo me podría traer un montón de universo de problemas. Lo que ustedes tienen que tratar es de limitar un alcance, ¿sí? Eh, no hay muchos detalles respecto de cuentas, así que ustedes van a tener que tomar como un alcance razonable de eso. No meterse en un universo de problemas, pero ustedes ahí tienen que crear un TDA cuenta. Y todos esos problemas lo tienen que llevar acá. ¿Sí? Hagamos el TDA cuenta. Bien, tenemos struct cuenta. Bien. Y vamos a hacer el destruir también. Bien, o sea, ¿cómo sería la función creacional de cuenta? Vamos a, y piénsenla bien, o sea, y piensen en algo que van a tener que utilizar acá en todo caso. Crear, y quizás acá recibiría parámetros tipo de quién es el dueño, quién es la persona y más cosas que no están dentro del enunciado. Ustedes podrían poner lo que quieran, no sé, o dejarlo así vacío, ¿sí? Porque no se está pidiendo los detalles de las cuentas, es decir, que ustedes lo que agreguen ahí son complicaciones que le agregarían ustedes. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? Que siempre a la hora de plantear un ejercicio hay que identificar qué es lo que se pide resolver para a partir de ahí delimitar el alcance. Acá lo que se pide resolver es poder crear una transacción y una transacción tiene una cuenta origen, una cuenta destino, además tiene un identificador único, entonces nos está faltando poner eso. Y ustedes ahí saben que el identificador único se podría generar solo. Y acá se devuelve. Obtener identificador de la transacción. Bien. Es decir, que la función creacional con este enfoque va a tener la responsabilidad de, si se puede hacer la transacción, hacerla y ya está hecha. Y además va a tener la responsabilidad de generar un identificador único si la transacción se realizó, porque puede ser que no se pueda realizar la transacción. ¿Da algún detalle el enunciado de qué caso no se puede realizar y eso? Ok, bien, entonces, ¿qué primitiva me sería la más útil en cuenta para poder realizar una transacción? Saber si puedo o no. Bueno, hay dos, ¿no? Una sería una booleana, que ¿cómo se llamaría esa función? Donde yo recibo la cuenta, eh, cuenta, y esta función no va a modificar la cuenta, así que la podríamos... Bien, ¿y qué consultaría acá? Bien, como, es decir, más o menos sé si puedo, ¿cómo se llama la operación cuando alguien quiere sacar? Puedo, ¿cómo es lo opuesto a acreditar? Puedo extraer, está bien, puedo extraer. Puedo extraer un sinónimo a poder realizar la transacción, ¿no? Ah, eso. Cuando alguien quiere sacar, es debitar.
sea, me parece de evitar. Ah, entonces para, yo pensé, hay una que es, puedo acreditar, y hay una que es de evitar. De evitar es sacar, me parece. Bueno, puedo extraer, sacamos acá. Pero bueno, bien, puedo extraer y puedo acreditar. Bien, acreditar, acreditar y depositar son sinónimos o son antónimos. Bien, bueno, entonces hagamos, seamos simétricos con esto. Hacer una función que sea extraer un monto. Bien. Y la otra acreditar. A ver, veamos si estas primitivas están bien. Extraer un monto va a descontar el monto total de la cuenta, este monto de acá, siempre y cuando se pueda extraer. Acreditar un monto va a incrementar el monto siempre y cuando se pueda acreditar. Eso por si hay un límite superior, que creo que no estaba dado en el enunciado, pero bueno, lo podremos agregar para tener el caso que había planteado Nicolás. Bien. Y ahora vayamos a, a hacer la implementación de la transacción, ¿sí? Lo que sería el transacción CPP. O sea, ustedes cuando entreguen el sábado la evaluación, no quiero que me den algo compilando y que, si, quiero que se vea el punto H dado, puede estar en el mismo archivo, no me importa si está en el mismo archivo, porque yo no voy a compilar su programa, voy a ver si ustedes pudieron resolver, creando tipos de datos abstractos, el problema dado, ¿sí? Entonces no me va a interesar que compila, que pongan include, que pongan namespace. No, no me interesa. Me interesa que estén bien las firmas de las funciones. Pueden agregar las pre y post condiciones si quieren también. Si les ayuda, bien. No es mandatorio. Pero bueno, sería ideal que las sepan. Entonces, vamos a hacer el que sería ahora el transacción.cpp. O sea, en transacción.cpp está la estructura transacción. Exactamente, que tiene dos cuentas, ¿no? Y esto es algo clave, es como un error es acá hacer como un TDA para cuenta origen y un TDA para cuenta destino. Cuando una cuenta origen es una instancia de cuenta y una cuenta destino es otra instancia de cuenta, ¿sí? Esos errores, espero que no encontrarme con esas definiciones donde confunden el concepto de tipo de dato con instancia. ¿Sí? No quisiera encontrarme con esas cosas. Es como si ustedes, no sé, crearan el tipo de dato 4, donde es el número 4, en vez de utilizar el tipo de dato entero y asignarle un 4. ¿Sí? Es como que ese sería un problema que siempre veo que tienen a veces, que me irrita bastante. Bueno, entonces una cuenta tiene un origen, perdón, una transacción tiene un origen y un destino. Y además tiene un monto y un identificador que podemos hacerle que sea int, ¿no? Porque no dice nada. Ah, bueno, int. Claro, como quieran. Bueno, hagámoslos con enteros. Bien. Y ahora el concepto de la función creacional, ¿qué sería? Si yo creo una transacción y estoy volviendo a la instancia de una transacción,
La transacción fue hecha. ¿Se entiende? Ese es el concepto de transacción. Yo no puedo crear algo que se va a hacer. No se puede para la transacción. Que era por ahí si yo le daba una cuenta de origen, una cuenta de destino, un monto y después le agrego una función realizar. Porque alguien después la podría realizar muchas veces. Otra cosa muy importante que se está cuidando acá es que nadie me hackee la transacción. Es decir, que las instancias transacción son inmutables. Nadie puede modificar una transacción ya hecha. O se creó o no se creó y cuando se creó se hizo. Bien, entonces este esquema me cuida eso. Entonces, cómo sería a la hora de implementar esta función? Ujú. Ok. A ver, para. Le ponemos igual a null primero. Ahí está. Y ahora, ¿qué es lo que habría que... Para hacerse una transacción, ¿qué se tiene que validar? Exactamente. Tengo que utilizar si puedo extraer del origen ese monto y si puedo acreditar en el destino ese monto. Bueno, pero eso se encargará el TDA cuenta. O sea, fíjense que ustedes no tienen que hacer la implementación de esto, se pide nomás el punto H. Lo que sí estaría mal es hacer todas las validaciones acá cuando tenés un TDA cuenta, que es el que hace esas validaciones, ¿lo ven? Entonces, ustedes lo que tienen que tratar es de definir el alcance bien de qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer y ver a los TDA como si yo creo un tipo de dato cuenta, ese tipo de dato es el que me resuelve esos problemas. O sea, si el monto es negativo, esta cuenta me va a decir si lo puedo acreditar o no. ¿Se entiende? Y no hace falta que yo ponga todos los if acá, de todos los casos del mundo, porque esa es una responsabilidad de la cuenta, saber si lo puedo acreditar o no. Entonces yo quiero saber si puedo acreditar en dónde, en el destino, y si puedo extraer en el origen, ¿no? Ese monto. Bien, y si puedo hacer estas dos cosas, ahora sí, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Exactamente, extraer el monto y crear la transacción. ¿Lo ves? Creas la transacción. A tu transacción le pones el origen y el destino. Bien, origen, destino. Y falta el ID. Y acá llamo una función auxiliar, generar identificador. A veces ni siquiera a mí me interesa que implementen las funciones auxiliares. Con que yo vea un top-down correcto, no me interesa el detalle de que acá incrementaron, utilizaron la librería random. No voy a corregir eso. Acá voy a corregir si pudieron separar bien las responsabilidades entre TDAs para resolver un problema. Ya no me va a interesar los algoritmos y la implementación y eso es el ejercicio 1. El ejercicio 2, quiero ver si pueden crear tipos de datos abstractos, separar bien la responsabilidad de esos tipos de datos y resolver problemas, ¿sí? En ese nivel de abstracción. Entonces acá genera el identificador y ni siquiera me va a interesar ver la función, porque esta función ya dice que genera. Y listo, y acá se faltaría hacer lo que dijiste vos, que es acreditar y eso, que sería extraer
del origen el monto y acreditar del destino el monto. Y ahí ya está hecha la transacción. Bien, y esto era el ejercicio 2, solamente esto. Ven que era lo único que se pedía, era todo el TDA transacción y solamente el punto H de cuenta. Nada más. Sí, es lo mismo, porque el origen es el origen, es lo mismo, no cambia nada de eso. Si es la misma instancia, acá te pasan el origen y acá se lo estás asignando a la transacción. Es decir que se nota que es la misma instancia, o sea, esta variable es la misma que esta. Yo esto lo podría hacer acá incluso, o sea, me parece que estoy entendiendo tu consulta y es un tema conceptual el tuyo. Porque, vamos a hacerlo bien. El, esta variable, origen y destino, son variables, son instancias que están en el heap, en el stack, en algún lado. Bien, y acá está la dirección de memoria. Bien, lo que tenés que ver es que si vos modificaste origen y destino, se modificó la instancia, ya está. Entonces, que yo lo haga antes o después de asignarla a la variable que está ahí, es lo mismo. Tenés que ver eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque acá le asigné el origen y acá le asigné el destino. Y acá le estoy diciendo a este origen que le asigné acá que les traiga. Pero es este mismo de acá. O sea, la línea 32 es equivalente, perdón, la línea 36 es exactamente equivalente a la línea 30, a esto que estoy agregando ahora. Es lo mismo. Pero ¿se entiende por qué? Bien, porque esta es una de referencia, es una dirección de memoria. Es decir, que si esta instancia cambia en algún momento, cambia también la de acá. Es decir, que si yo estoy en el código cliente, en el main, ¿sí? Y creé una cuenta, ¿sí? Agreguémosle más cosas al TDA cuenta, le faltaría agregar sí o sí por lo menos el monto, ¿no? El monto disponible que hay. Y esta es la... Te voy a hacer una pregunta con el código cliente, Nicolás. Bien, creo una cuenta. Esa cuenta y vamos a hacer que la creacional le pueda dar como un monto. Vamos a hacer una creacional aparte donde le puedo dar un monto inicial. ¿Sí? Bien. Bueno, voy a crear una cuenta y le voy a poner 1000. ¿Sí? Y voy a hacer esto. Voy a crear una transacción. Y en esta transacción voy a pasar como origen la misma cuenta. Para joder, ¿no? Y como destino también la misma cuenta. Y voy a decir que quiero sacar 20 pesos. O mejor dicho, hay 1000. Vamos a sacar 100. Bien.
Bien, y después voy a hacer esto. Le pongo C acá de cuenta y voy a llamar a la primitiva de transacción. ¿Sí? Bien, y obtengo esa C. Bien. Y agarro y le saco toda la plata a la cuenta que está acá. ¿Sí? O sea, eso sería extraer a la cuenta, le obtengo el monto, le saco toda la plata que tiene esa misma cuenta. Y yo acá hago un cout donde obtengo el monto de la cuenta. Bien. Y la pregunta que te hago es, ¿qué monto va a mostrar por pantalla? Ahora, tranquilo, mirá el código con tiempo y quiero que me saques todas las conclusiones acerca de, o sea, cuál es el monto que muestra y por qué. Tómense el tiempo, piénsenlo. Acá Ramón dice que esto muestra cero. Ah, perdón. Acá hay algo que no. Sí, estoy obteniendo el monto de la cuenta origen de la transacción. Y acá Ramón vota, esto muestra cero, dice. A ver qué dice el resto. Muestra cero o muestra 900. Ese es tu problema, el de Nicolás. Por eso hiciste la pregunta de acá, ¿no? Veamos ahora una cosa. Crear cuenta devuelve una dirección de memoria, ¿no? Que es donde está la cuenta. O sea, crear cuenta. Vamos con esta pregunta. Si yo hago un cout de cuenta y hago un cout de C, ¿qué es lo que me muestran los dos? Exactamente. Es decir que esta y esta son la misma instancia. O sea, cuenta y C, o sea, son instancias distintas, pero las direcciones de memoria que tienen es la misma. Entonces, lo que le pase a una le pasa a la otra. ¿Lo ves? O sea, cuenta es una dirección de memoria. Cuando yo hago obtener cuenta origen, vamos a hacer esa primitiva. Cuando yo hago esta función, obtener cuenta origen de una transacción, eh, estoy devolviendo la cuenta origen. Ahora, la cuenta origen, acá le asigné esta que estaba acá, le asigné las direcciones de memoria, es decir que yo tengo dos variables, que es cuenta y C, que apuntan a la misma instancia. Entonces, lo que le pase a una le va a pasar a la otra. Es como tener dos punteros apuntando a una misma instancia. Entonces acá, Nicolás, hacer la extracción antes o después, o hacerla sobre esta variable o sobre la de acá, es lo mismo, porque es la misma instancia, ¿lo ves? Bien.
Entonces esto muestra 0, no va a mostrar 900. Porque lo que le termina pasando a esta cuenta es lo que le va a pasar a la que estaba acá. Es como que tenés dos variables que están apuntando a la misma instancia, ¿lo ves? Es muy importante ese concepto, ¿eh? Así que, warning ahí, cuidado. Sí, eh, no, la de la transacción no. Va a depender del puedo acreditar y puedo extraer. Porque el puedo acreditar debería chequear que la cuenta no sea nula y que pueda acreditar eso. Entonces, como este código es el clásico de una transacción como debería estar implementada. Cuando se crea una transacción, se hace si se puede y nunca el TDA transacción permite modificar lo que se hizo. Fíjate que acá nunca nadie va a poder, ningún código cliente del mundo va a poder modificar la transacción. La transacción es inmutable. Bien. Y se hizo una cuenta de origen y una cuenta de destino. Esas cuentas origen y esas destinos son mutables porque fueron cambiando. ¿Sí? En todo caso, lo que se conocería ahí es hacer como un snapshot de cómo estaba, una foto de cómo estaba esa cuenta en ese momento. Uno podría agregar una variable acá, donde es foto instantánea del momento del origen. Y ahí llamaría a la creacional de cuenta y la crearía igual y se quedaría con cómo estaba en ese momento la cuenta. Uno podría agregarle más cosas a la transacción. Para que, bueno, además de tener el origen y el destino, tener una copia inmutable de cómo estaban esas cuentas en ese momento. Acá también se podrían agregar fecha y más cosas. Pero el alcance era simplemente ver cómo pueden utilizar los TDA para que les salve la vida. Porque si uno pensaba, che, acá tengo que hacer el if de si el monto es menor a cero y más eso, y ver que esos problemas tienen que estar en el TDA cuenta, que son responsabilidades de una cuenta, saber cuándo se puede sacar, cuándo no se puede sacar. Y moverlas a los .h de la cuenta y llamarlo desde ahí. ¿Ven? Es como que ustedes tienen que focalizarse en cómo utilizar los TDA, cómo crear tipos de datos abstractos. ¿Sí? Me apareció lo. Bien. Bueno, ¿alguna consulta más? Bueno, entonces terminamos la clase de hoy. El jueves voy a, por si alguno de ustedes va, vamos a hacer otros ejercicios, uno y dos, de otros modelos, ¿sí? Así que, y esto, bueno, lo subo, esta resolución. Bueno, listo, entonces. Ah, y quedó pendiente hablar de la entrega 4 del TP. Lo voy a grabar el jueves con los estudiantes y la voy a subir al canal del TP. Bien, así queda. ¿Cómo? Exacto, sí. Pero tiene que tener una interfaz de línea de comandos. Que eso no sé si están familiarizados. Ah, bueno. Pero a ver rápidamente, a ver si podemos hacer una demo corta. Una demo corta entretenida. Por ejemplo, acá vamos a Twitch. Kid, ¿qué No sé si hago ustedes aquí? vieron alguna vez. Este es el YouTube de los gamers. Y hay bots. Sí, acá hay un juego. Sí, sí, yo soy muy fanático de este juego, ¿eh? Así, bueno, no quiero ahondar por acá, pero fíjense que en el chat yo puedo tirar comandos y me responden. Uptime es cuánto tiempo está este chabón jugando y está hace 6 minutos nomás. Y después creo que también, a ver, eh, no sé qué otro comando hay, pero yo acá estoy como en un. Ah, creo que puedo hacer bets.
Apuestas, quiero apostar al uno, 300 pesos. Este no tiene. Bueno, pero es como, esta es una interfaz de línea de comandos con un bot, por ejemplo, donde hay parámetros y esas cuestiones. Después, el jueves vamos a hacer ejemplos con Git, a enseñar a usar Git por línea de comandos, así lo tienen en cuenta y hacen una buena interfaz. Vamos a dejar eso grabado con la clase del jueves, ¿sí? Bueno, listo entonces. Buena semana, nos vemos el sábado.